En el mundo existen tres tipos de personas: los que hacen que sucedan las cosas, los que esperan a que las cosas sucedan y los que nunca saben por qué ocurren las cosas. El día que cada individuo descubre esta realidad, debe escoger en qué grupo quiere estar y debe tener el coraje para estar dispuesto a pagar el precio por la decisión tomada. Antes de seguir adelante con este programa, esté usted seguro de pertenecer al primer grupo, a los que hacen que las cosas sucedan. ¿Cuál es el problema que afrontamos? Sabemos que, independientemente de los resultados reales del referendo revocatorio celebrado en el 2004, las proporciones finales de la votación jamás pudieron ser las anunciadas oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, por lo que existen bases ciertas para creer que cualquier resultado desfavorable al partido de gobierno en la elección presidencial de diciembre del 2006 pretenderá manipularse o quizás hasta desconocerse. El caso que afrontamos en Venezuela no es un caso único, son muchos los países que han tenido que buscar las vías democráticas bajo regímenes totalitarios que trataron de controlar la voluntad de sus pueblos. El primer ejemplo memorable de la historia contemporánea nos llega a través de la campaña emprendida por Gandhi para lograr la independencia de la India de sus colonizadores británicos, a través del desafío político y la desobediencia generalizada. Como uno de los muchos ejemplos de esta lucha encontramos lo que se conoció como la campaña de la sal, en la cual 100.000 personas desafiaron al gobierno marchando hacia el mar y procesando la sal ilegalmente, y el gobierno no tuvo más remedio que arrestarlos y con ellos llenar las cárceles. Otro ejemplo importante lo encontramos en Polonia entre 1980 y 1981, cuando sindicatos organizaron protestas que fueron apoyadas por la sociedad civil, especialmente por intelectuales y campesinos. Utilizaron la vía no violenta para lograr negociar con el poder dictatorial polaco-soviético y conseguir conquistas políticas, sociales y laborales que se tradujeron en la celebración de elecciones legislativas y presidenciales, logrando imponerse en ambos comicios. Y para quienes tuviesen dudas en relación a la validez de estos ejemplos para la realidad de nuestro continente, no podemos olvidar el ejemplo dado por Chile, cuando en 1988, luego de 15 años de brutal represión, la sociedad civil y la oposición se organizó en acciones de protesta no violenta y, lo más importante, aprovechó la oportunidad de un plebiscito contemplado en la Constitución para lograr el éxito de la campaña por el no y la salida definitiva de Pinochet. Otro ejemplo especialmente significativo lo encontramos en la Yugoslavia gobernada por Slobodan Milošević, mejor conocido como el carnicero de los Balcanes, quien tras haber generado guerras genocidas en su propio territorio para mantenerse en el poder por más de 10 años, fue derrotado por una red social liderizada por jóvenes estudiantes que, utilizando las metodologías de lucha no violenta, lograron llevar a Milošević a una elección cuyos resultados pretendieron desconocerse, originando una gran movilización que terminaría con el derrocamiento de la dictadura y la imposición de un nuevo gobierno democrático. ¿Y cómo olvidar el ejemplo que Ucrania dio, cuando una protesta pacífica masiva, conocida como la Revolución Naranja, al final del 2004 forzó a las autoridades a anular una elección fraudulenta y permitir una nueva elección con observación internacional, que colocó en el poder a Víktor Yushchenko? El intento por desconocer los resultados reales y las denuncias de fraude hicieron que miles de personas tomaran las calles durante 18 días pese a temperaturas bajo cero, que se mantuvieron con sus banderas anaranjadas, el color de la oposición ucraniana, exigiendo que se respetaran los resultados reales. Esta actitud obligó al Tribunal Supremo de Ucrania a anular las elecciones y a pedir que se celebraran nuevamente. Y en esta segunda oportunidad, Víktor Yushchenko salió victorioso. Alguien quien es una autoridad en luchas contra regímenes totalitarios, como es el caso de Lech Walesa, cuando dio su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en Oslo, en noviembre de 1983, expresó: "La conclusión que he sacado de esta experiencia es que no podemos oponernos eficazmente a la violencia, sino cuando nosotros mismos no hacemos uso de ella". El 3 de diciembre del 2006 representa el próximo gran momentum, la próxima gran oportunidad
para que Venezuela recupere su democracia. Pero para ello tenemos que considerar varios escenarios posibles. Hoy nos encontramos en un escenario de desconfianza hacia el CNE, de desconfianza hacia las condiciones que nos han sido impuestas por la autoridad electoral. En un escenario de esta naturaleza nos hemos encontrado un sector de la sociedad que aboga por la inutilidad de ir a un proceso electoral. Esto ha generado una matriz abstencionista de parte de aquellos que consideran que las condiciones electorales son mucho más importantes que la expresión por una preferencia dentro de las próximas elecciones. De mantenerse estas condiciones, podríamos encontrarnos el 3 de diciembre en un escenario donde la abstención sería la gran ganadora y donde el régimen podría mantener el poder sin necesidad de manipular los resultados reales. La gran pregunta es si en un escenario en donde la abstención es la expresión mayoritaria, puede haber alguna salida que nos lleve al restablecimiento de la democracia. La respuesta de la mayoría de los consultados y la experiencia histórica pareciesen ser contundentes en concluir que la vía de la abstención no es capaz de conducirnos a ninguna salida definitiva. Ahora supongamos por un momento tres escenarios. El régimen gana las elecciones, el régimen pierde las elecciones, o el régimen, habiendo perdido las elecciones, trata de desconocer los resultados y adjudicarse el triunfo. En el escenario 3, en donde el régimen gana las elecciones, no hay mucho que decir entre los que somos demócratas. El camino será seguir trabajando por conquistar el corazón de la mayoría. Los escenarios 4 y 5 suponen el triunfo de la oposición y la derrota política del régimen por la vía democrática, que son precisamente los ingredientes esenciales que estuvieron presentes en los procesos de la India, Polonia, Chile, Yugoslavia y Ucrania, que anteriormente revisamos y que constituyen solo una muestra entre más de 50 casos similares que han tenido lugar, la mayoría de ellos a partir de los años 80. Es justamente en escenarios de esta naturaleza en donde el poder popular ha sido capaz de alcanzar el clímax de su expresión y la capacidad para derrotar a regímenes totalitarios y represivos mediante el uso de mecanismos de lucha no violenta. ¿Cómo actuará el régimen? El régimen busca legitimarse alcanzando un promedio de 7 millones de votos mediante el control del sistema electoral y el flujo de votantes por cada centro. Ante un potencial escenario de conflicto, el gobierno tiene como opciones: primero, desmotivar, usar la estrategia disuasiva y la guerra psicológica para inmovilizar a la población. Segundo, evitar el conflicto por extensión del tiempo, uso de la noche y posible toque de queda. Tercero, descalificar voceros y eventos, tratar de anunciar resultados que no son los reales, tratar de descalificar los anuncios de exit poll o de cualquier otro mecanismo que pueda probar que los resultados son adversos al régimen. Y por último, en caso de acciones o reacciones violentas de parte de la sociedad civil, el gobierno no titubeará en usar la represión desmedida con sus fuerzas regulares. Ante situaciones de violencia sistémica como las que hoy vivimos, existen solamente dos caminos posibles.